Laura Marcelino, aparte de ser una joven brillante, talento del país, que se ha forjado en el fuego de la administración pública, nos ha dado un conjunto de conocimientos sobre las políticas públicas. Ella dice que no es experta, yo digo que sí. Y por eso la hemos invitado para hablar un poquito sobre cómo se construyen las políticas públicas. Porque mucha gente cree que simplemente tú llegas al gobierno, al ejercicio político, y tomas una decisión de utilizar los fondos públicos como tú quieras. No es así. Hay que poco a poco construir el por qué se necesita una inversión. Así que aquí está Laura. Hola, Laura. Hola, Fran, muchas gracias por invitarme a este espacio, a compartir contigo y con las personas que te escuchan un tema tan interesante como el de construir aquellos elementos que hacen bien al país, a la población y al contexto en general en el que nos desarrollamos. Normalmente uno decide hacer una inversión pública pensando que, bueno, un presidente gana por 4 años, una persona asume un puesto público por X cantidad de tiempo, sin darnos cuenta que la mayoría de las políticas públicas toman hasta décadas en ejecutarse y en dar algún tipo de resultado. ¿Cómo tú crees que la República Dominicana ha podido fortalecerse para que eso pueda funcionar? Es decir, para que las políticas públicas sean pensadas, que trasciendan el espacio político electoral. En mi opinión, para trascender el espacio político electoral, las políticas públicas deben ser construidas desde el ámbito, desde el origen, desde la localidad en las que tienen incidencia. Con esto me refiero a que los diagnósticos que dan pie a la realización de políticas públicas deben de realizarse con la participación de las personas, en primer lugar, que van a ser beneficiarias de las mismas, y entiendo que en ese sentido el país ha avanzado. Es decir, las personas están involucradas directamente en lo que se está realizando, en lo que se va a realizar para ellas y todo ese conocimiento que la gente directamente aporta desde su realidad está siendo aplicado a lo que son las políticas públicas que les van a beneficiar propiamente, involucrando claramente otros actores que también inciden o tienen alguna forma de afectar o potenciar la política pública a desarrollar. Claro, porque tomemos como ejemplo una comunidad como Sánchez Ramírez, que está tan impactada por la minería. A la hora de tú desarrollar cualquier iniciativa pública que busque desarrollar a esa población, tú tienes que tomar en cuenta un actor empresarial que incide mucho en la vida de esa comunidad. Es decir, no es que está condicionada por esa empresa, sino más bien que en la mesa de trabajo debería estar ese stakeholder o ese grupo de interés, como se le conoce. Lo mismo pasaría en una comunidad eminentemente turística como Punta Cana, Altagracia, Bávaro. Tú no puedes diseñar una política pública ajena a la realidad que mueve la economía de esa comunidad. ¿Cómo se hace eso? Totalmente de acuerdo. Eso se hace, hay diferentes técnicas, diferentes herramientas, digamos técnicas para poder hacer esos levantamientos de participación de los interesados, pero en sentido general lo que se hace es identificar el listado de personas o de actores que pueden tanto estar a favor como en contra de la política pública y diseñar estrategias para abordar y potencializar esos actores que me van a fortalecer y los que me pueden disentir en la política pública que la gente necesita. Hay que identificarlos no tanto para tenerlos simplemente listados, sino para identificar las estrategias que hay que abordar para poder mitigar el impacto negativo que esos actores pueden tener sobre la política pública. Claro, porque normalmente, ¿verdad? Uno trata de diseñar estrategias que sean inclusivas, pero habrá grupos, actores que sean adversos. Claro, porque en términos económicos y en términos sociales, toda acción trae una reacción. Y no todo lo que yo diseño... La ley de la física, toda acción trae una reacción. Y lo que yo diseño para un grupo poblacional no necesariamente puede ser beneficioso para ciertos actores. Aunque en términos generales sea visto como algo positivo, puede haber gente la que no se sienta identificada con eso o la que pueda afectar dicha política a sus intereses. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Tanto como para poder convencerlos y si no pueden ser convencidos para poder manejarlos de una forma en que tengan la menor pérdida posible en términos de sus intereses en relación a la política pública. Y tampoco puedes tú imponer una visión que está totalmente ajena a la localidad donde tú estás trabajando, porque a veces sucede que pensamos que todas las comunidades del país son como el Distrito Nacional y no lo son.
Exactamente. Igual, y pasa también dentro del mismo Distrito Nacional. A veces pensamos que todo es la circunscripción 1, que todo es Piantini, que todo es Bellavista, que la conformación socioeconómica es igual o parecida, y no lo es. Muy probablemente en el mismo Distrito Nacional tengamos personas que están atrasados totalmente en un barrio al lado de uno que es totalmente moderno o totalmente desarrollado. Y qué bueno que tú sacas ese punto, porque a nivel internacional se ha demostrado, quizás aquí también tengamos algunos casos, de que no necesariamente lo que yo entiendo como funcionario público o como hacedor de política, que puede ser lo que la gente quiera, sea, o lo que la gente necesita, sea realmente lo que ellos estén interesados en. Por ejemplo, puede ser que en una comunidad lo que yo entienda que se necesita es un pozo de agua, pero lo que la comunidad quiere sea semillas para cultivar. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, porque ya esa forma de hacer política de que yo desde una oficina soy el que sé lo que la gente quiere o lo que la gente debe tener, ya ha pasado digamos que de moda. Entonces muchas veces no es lo que yo entienda como profesional que se necesita, sino lo que la gente quiere y lo que la gente va a darle el valor. Y a veces simplemente un balance. A veces tú tienes que, como funcionario público, implementar acciones que tú sabes que es lo que necesita esa comunidad, aunque ellos no lo quieran, pero quizás para tú lograr ese objetivo tengas que darle algo que ellos entienden que necesitan. Es decir, yo sé que tú necesitas el pozo de agua o el acueducto o el canal de riego, pero estoy dispuesto a también ceder en las pretensiones que tú como comunidad tienes de un camión o de una semilla, como tú dices, para sembrar, porque necesito tener la menor resistencia posible a que el otro proyecto se haga. Entonces ahí, yo creo que en inglés es más fácil tú dividir los dos conceptos, policy y politics. Pero aquí, en español, los dos son políticas. Lo único que a uno le decimos políticas públicas para referirnos a lo que es policy y política para referirnos a lo que es politics, ¿verdad? Pero van totalmente entrelazados. Uno no funciona sin el otro. Ahora la pregunta siempre va a ser ¿cuál va primero? Eso dependerá del contexto que no solamente se limita a lo que pasa en lo local, el contexto también implica la normativa legal a la que se somete ese contexto, la realidad económica en la que está inmersa ese contexto, la realidad de actores que participan en el contexto, y ahí jugar para saber qué es lo que yo necesito como incentivo, qué es lo que necesito como política, qué es lo que necesito implementar, a través de qué voy a incentivar esa implementación. A quienes sumo al proyecto, a quienes sumo como ejecutores del proyecto, a quienes simplemente como consulta al proceso. Todo eso se identifica también en la lista de stakeholders, en el trabajo que voy a hacer con los interesados. Los divido. Quienes me aportan, quienes solamente necesitan información, que no tienen un impacto directo, una incidencia directa, y quienes realmente tengo que abordar de una forma distinta porque pueden hacer que todo lo que esté implementando se vaya al piso. Y en el diseño de una política pública, ¿cómo sería ese proceso? O sea, el primer paso es el diagnóstico. ¿Cuál es el problema? El primer paso es identificar realmente el problema, la raíz del problema. Porque muchas veces tengo lo que se ve superficialmente como el problema, pero ese problema tiene unas raíces. Y si me voy a atacar el problema sin atacar las raíces, puedo estar dándole un mal enfoque a la política pública. Un ejemplo. Por ejemplo, puedo entender que en una comunidad, por poner un ejemplo general, el problema sea el desempleo. Pero quizás si me voy a la raíz, el problema no es el desempleo, sino o la formación técnica. La capacitación. La capacitación o la disponibilidad de centros de capacitación, claro, o la disponibilidad de personal que capacita. O sea, por eso es que el contexto es muy importante, porque el problema que se ve en la superficie sobre el cual quiero imponer la política pública, implementar la política pública, no es el problema real. Claro, porque una persona que no lo ve desde ese punto de vista diría, bueno, en tal localidad de Barahona hay desempleo, ahí lo que hay que llevar una zona franca. Tú llevas la zona franca o establece los incentivos para que esa zona franca se establezca ahí, la zona franca se instala y se da cuenta que no hay en la cercanía ningún tipo de personal capacitado para operar la zona franca. Ha pasado también, puede pasar también con el tema de la pandemia, donde todo se ha digitalizado. Yo puedo tratar de acercar a un grupo de profesionales a una herramienta técnica que debe ser utilizada en este momento de pandemia,
pero ellos quizás no saben utilizarla, tecnológicamente no están inmersos en las características de esa plataforma. Entonces el problema no es la falta de tecnología, sino... No es la falta de la herramienta, sino la falta del conocimiento. Exactamente, que puede aumentar la brecha entre quienes dominan tecnológicamente ciertos elementos y quienes no. Claro, entonces tú haces el diagnóstico correcto del problema, utilizas una herramienta para identificar todas estas raíces, porque puede ser más de una. Claro, tú puedes tener un problema de desempleo en una zona y descubrir que hay que además de la falta de capacitación, también hay un tema de incidencia de la discapacidad, por ejemplo, que no ha sido abordado. Entonces, hay que preparar la plataforma necesaria para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan aprovechar estas oportunidades de empleo. Porque aunque tú se las des, si no están adaptadas a su condición, no podrán obtener el empleo y disminuir la tasa, ¿verdad? Correctamente. Entonces, tú identificas estas distintas causas y ¿qué sucede? Cuando se identifican las distintas causas, entonces se diseña la política para combatir el problema, pero atacando cada una de las causas. Si yo tengo el problema X, el problema del desempleo, y estoy hablando en términos generales, porque todo esto cuando va aplicado a la realidad, sabemos que tiene una serie de complejidades mayores. Pero si estamos simplificando. Exacto. Si identifico 4 causas de un problema, al momento de diseñar la política debe tener actividades o componentes que vayan de acuerdo a cada una de las causas de ese problema. Si el problema es el desempleo y tengo una causa que es falta de capacitación, yo tengo que tener en mi política algún componente, alguna actividad, algún proyecto para la capacitación, para la falta de centros de formación, para la falta de... Para que estos centros sean certificados. O también abastecidos con cualquier elemento que les haga falta, porque no solamente puede ser una certificación el problema de raíz en relación a un centro, sino que el centro tenga falta de equipos técnicos, que tenga falta a nivel físico. Que la oferta no esté alineada con lo que se entiende que va a ser, por ejemplo, si es una comunidad turística, la oferta de ese centro debería ser alineada a bartender, a lo que demanda el sector turístico, a lo que es característica del sector turístico. Pero si es una zona franca de, por ejemplo, un call center, debería ser inglés por inmersión, debería ser servicio al cliente, ofimática, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces, tú identificas esto en la primera fase del problema. Pero muchas veces, por lo menos es lo que he visto en mi experiencia, es difícil sumar a las instituciones públicas y privadas que inciden sobre esa situación. Porque cuando tú te vas al tema de capacitación y tú eres el Ministerio de Economía, por ejemplo, tú no capacitas. Quien capacita es técnicamente el Infotep. Entonces, tú tienes que sumar al Infotep a ese esfuerzo. Y ahí sucede que los planes de cada uno quizás no van a la misma velocidad o la visión política de quienes dirigen las instituciones no están acorde y el proyecto muchas veces se detiene por eso. ¿Qué hay que hacer? Ese sentido ya es un poco más complicado porque el tema político siempre tiene sus distintas vertientes. Sin embargo, en la realidad, el primer paso a dar en un tema de ese sentido sería identificar dentro de la política pública cuál sería la relación ganar-ganar para que estos actores se sumen. Es decir, cada una de las funciones de esas instituciones está totalmente diferenciada. El Infotep capacita, tomando el ejemplo que has puesto, y el Ministerio de Economía o el Ministerio de Hacienda se encarga de los fondos. Sin embargo, dentro de la política pública, si yo delimito claramente cuáles son las funciones de cada uno de ellos, cuál va a ser su papel a jugar, cuál va a ser su rol, entiendo que políticamente no debería haber quizás ninguna discrepancia mayor en ese sentido, porque cada uno va a tener delimitado cuál es su función. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que las acciones no se solapen, que no haya puntos grises en lo que tiene que hacer uno. Y que una institución no asuma un rol que en realidad que no le corresponde. Que exactamente. Ha sido criticado en el pasado, sin importar el gobierno, porque a veces decimos, bueno, pero ¿para qué hay un Ministerio de Obras Públicas si hay otras instituciones que hacen obras públicas también? ¿O por qué tenemos un Ministerio de Salud y al final hay una institución que asume un tema de salud? ¿Por qué no se lo pasa al Ministerio de Salud? Y para mí fue una de las grandes discusiones durante la campaña pasada. Se colocó como tema el que el Estado es muy, muy grande y que hay mucha duplicidad de funciones. De hecho, mi tesis de grado fue sobre organización administrativa. Y mi crítica era, sí, hay muchas instituciones que duplican, que están duplicadas
y otras que simplemente ya cumplieron su rol o respondieron a un rol histórico en algún momento, y otras instituciones deberían asumir la política pública, debería ser más simple. Entonces, pasa muchas veces que hay instituciones que asumen un tema, el tema género, por ejemplo, que es un tema que quizás varias instituciones lo han asumido desde diferentes vertientes. Pero la falta de una coordinación evita que se dupliquen proyectos y que al final de cuentas tú tengas 3 políticas públicas atacando un mismo problema, pero desde diferentes vertientes. Entonces, en el análisis de la política pública, tomando en cuenta que eso a veces llega al más alto nivel, ¿verdad? La decisión de si se hace o no se hace. ¿Cómo se hace una recomendación de que eso se solucione? ¿Cómo tú evitas que algo que te toca a ti como institución, otro lo haga? En ese sentido, muchas veces la duplicidad de funciones surge como una respuesta a una realidad que no ha sido abordada de la manera correcta. A una carencia. A una carencia, exactamente. Entonces, eso a lo largo del tiempo se ha ido formando por necesidades que hay en el contexto. Sin embargo, para corregir ese tipo de problemas se necesita ir a ese contexto donde surgió esa necesidad, donde surgió esa duplicidad, para ver el por qué se ha dado esa situación. El tema de género quizás no sea el mejor ejemplo porque el género obligatoriamente o idealmente debería ser un tema transversal a cualquier política pública, a cualquier institución. Pero coordinado por algún ente, ¿no? Coordinado por algún, la mujer, coordinado por o un gabinete que se cree para eso. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, la recomendación es esa, o sea, irse a la realidad, analizar la realidad, por qué esta duplicidad existe, cuáles fueron los factores que dieron a la creación de esta duplicidad, porque puede ser que superficialmente o desde otro punto de vista lo veamos como una duplicidad y cuando nos vamos al fondo realmente sí sea una necesidad. Sin embargo, lo que hay que hacer es analizar la necesidad misma y ver por qué la duplicidad surge y entonces ahí diseñar qué es lo que nos va a permitir unificar dicha duplicidad. Volviendo a la pregunta original, tú diseñas tú diagnosticas el problema, establece quiénes son tus stakeholders de la posible política pública que tú vas a diseñar y te das cuenta que hay varias instituciones que deberían sumarse, instituciones públicas que deben sumarse. Y te decía, ¿qué pasa si estas instituciones cada una tiene sus planes bien establecidos? ¿Cómo cooperan? ¿Cómo coordinan? Y ya tú has dicho, mientras no se solapen, esto no debe suceder, debe ser una relación ganar-ganar para cada una de las instituciones. Porque si están participando en la política pública es porque tienen un mandato legal o administrativo de, mira, a ti te corresponde resolver X problema. Luego de que tú tienes estos stakeholders públicos, que quizás son, a veces la gente dice, no, esos son los más fáciles, porque el gobierno es uno solo. Y ante cualquier situación, arriba se resuelve, ¿verdad? Pero muchas veces los de adentro son los más difíciles, o los que ponen más obstáculos para que una política pública funcione. Pero luego tú tienes otros stakeholders con los cuales tú no tienes a veces una forma de obligarlos a que participen o de requerirlos que participen, que son los privados. Y muchas veces tienen más incidencia en algunas localidades que los mismos públicos. ¿Cómo tú gestionas eso? El tema de poder involucrar al sector privado siempre va a depender de que ellos como sector privado no se vean en pérdida en relación a la participación que van a tener. O sea, hay que entender que el sector privado es sector privado porque busca un beneficio. Entonces, la política pública desde su concepción debe contener ese diseño, ese elemento que permita que el sector privado se sienta que gana participando en la política pública. Si el sector privado no siente que gana participando en la política pública, entonces desde el punto de vista para su involucramiento está mal diseñada. Si yo quiero un sector privado participante, activo, es porque él como sector privado entiende que esto le beneficia como empresa, como actor. No sirve de nada que yo tenga una política pública donde él no se vea en una relación ganar-ganar porque no va a poder participar en la misma. Que no necesariamente es una ganancia de dinero, es una ganancia reputacional. Claro, reputacional, comunicacional. Social corporativa, puede ser incluso desde su vinculación a la comunidad donde se supone que tiene presencia. Exactamente. Cuando hablo de beneficio no me refiero exactamente a un beneficio económico. Aunque puede estar. Puede estar. No es, la participación del sector privado en una política pública no limita el tipo de beneficio que pueda obtener. ¿Puede tener un beneficio económico? Sí. Puede tener beneficio de otro tipo también. O sea, todo eso se identifica, todo eso se analiza y dependiendo del tipo de beneficio también que él esté buscando en una política pública, se puede rediseñar la política de modo que él se sienta más participante de la misma. Por eso al inicio en el diagnóstico se involucra a estos actores desde el principio para saber cuáles son los elementos que para ellos podrían ser más atractivos en términos de la política pública.
Claro, porque ahora que se habla tanto de APP, de asociaciones público-privadas, ¿verdad? Alianzas Alianza público-privadas. público-privada, perdón. Eso está muy reglamentado claramente en el sentido de que la lógica es que el sector privado haga una inversión contando con que el sector público hará una también y habrá un beneficio en el largo plazo. Digamos, y que eso es ganar-ganar para las dos partes. Sobre todo en un momento en que al sector público se le hace difícil financiar por sí solo obras públicas o servicios públicos. Ahora bien, cuando tú diseñas una política pública, no necesariamente estamos hablando de una alianza público-privada. Estamos hablando de que, bueno, tú tienes una realidad de una localidad donde una empresa privada o un actor privado, puede ser una organización no gubernamental, puede ser simple y llanamente una cooperativa, cualquier tipo de otra entidad jurídica, tiene una gran incidencia en el área. Y tú tienes que sumarla, no necesariamente pensando en que haga una inversión. Probablemente tenga un beneficio colateral. Claro, por eso en el listado de los stakeholders o de los interesados, tengo los interesados activos y los interesados que solamente se requieren porque ellos requieren información, porque requieren ser consultados y demás. O sea, no todo el interesado involucrado en una política pública es porque tiene una participación activa. Hay gente que se beneficia, hay actores que se benefician por ya al final de la política cuando se tienen los resultados. O hay actores que cierto componente, cierta actividad de la política pública es la que lo va a beneficiar. No tiene que ser realmente o necesariamente la política pública en su conjunto. Claro. Pueden estar vinculados a una sola actividad de la política. Un ejemplo sencillo, cuando tú coges una comunidad donde se cocina con carbón y tú donas estufas a gas, probablemente tú no sumaste a la política pública a los envasadores de gas, pero ellos tendrán un beneficio al final. Exactamente. Porque alguien venderá el gas. Si está bien diseñada, están ellos listados o identificados en el proceso. Pero no necesariamente fueron un participante activo de la política pública. No, del diseño no necesariamente. Ni de la ejecución. Correcto. Sino que al final, obviamente tú donar estufas a gas a 70, 80 hogares, esos 70, 80 hogares generaron un mercado para esa envasadora de gas. Y bueno, probablemente una envasadora de gas termine instalándose allá para poder suplirlos. Y de hecho debería, porque de nada sirve tú darle estufas a las personas para solucionar un problema medioambiental que es cocinar con carbón y de salud, y que al final tengan una estufa y tengan que tener que transitar 80, 50, 20, 30 kilómetros para conseguir el gas. Sin embargo, en ese ejemplo puntual que tú acabas de dar, por el hecho de que cuando dono la estufa y que requiero el gas y que sé que la comunidad va a necesitar el gas, tengo que tener identificada la compañía de gas a la que ellos van a acceder. El problema debería estar solucionado en el diseño. Sí, correctamente. Yo no puedo hacer una donación de algún elemento a una comunidad sin saber cómo esa comunidad va a abastecerse para que ese elemento funcione. Y yo creo que eso que tú has dicho ahí es sumamente importante para entender la lógica de la protección social. Que no es solamente darle algo a una persona y olvidarme de si eso le generó un beneficio o no, o eso es lo que él quería o no. Es simplemente es como eso que le doné o que le aporté le genera un valor agregado hacia su futuro. Claro, hay que crear las condiciones. Porque la gente normalmente ve, no, ahí están donando estufas. Hay que crear las condiciones que permitan que esa donación o que esa política pública que estoy implementando pueda desarrollarse. No puedo ofrecer un curso, una capacitación técnica de bartender, por ejemplo, en Bauruco, porque quizás no es el fuerte de esa provincia, el turismo, no lo es, de hecho. Entonces, ese contexto local, esa realidad local es lo que me va a permitir a mí conocer todos los demás ámbitos, el conocimiento real de la localidad, de lo que pasa en el territorio, de lo que siente la gente, de cómo habla la gente, de lo que le interesa a la gente, de lo que los empresarios o los microempresarios de esa área pueden ofrecerle a las personas. Sin embargo, no hago la capacitación de bartender, pero pudiera hacer una capacitación en ecoturismo. O en producción de uva también. O en producción de uva. Correctamente. O cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, nos quedamos en la parte de, ya habíamos hablado de diagnosticar el problema, de tener quiénes son los que pueden aportar a la solución o no, o los que simplemente participan. Luego de eso, ¿qué sigue? Y yo pienso que uno de los temas que más limitan que una política pública se implemente o que un problema se solucione, el tema del presupuesto y los recursos. Correctamente. Y antes del presupuesto, habría que delimitar
exactamente la población objetivo. Luego de que Los tengo indicadores, población objetivo, la todo, meta, correctamente, etcétera. correctamente. Okay. Y luego de identificar todos esos elementos, entonces sí viene el tema del presupuesto, que es ya a partir del diseño de la política, cuando ya tengo todo lo que se va a hacer, todas mis actividades, todos mis componentes, empezar a costear minuciosamente cada uno de esos elementos para entonces tener lo que es un presupuesto total. Como un presupuesto, el Estado es el reflejo de la sociedad. Un presupuesto que tú haces para cualquier actividad, digamos, privada en escala pequeña, es lo mismo que hacerlo con otras variantes a nivel global en el sector público. Es presupuestar por pasos. Y es lo que dice su nombre, un presupuesto. Puede variar. Puede variar. O, de hecho, va a variar. Puede variar, puedo también realizarlo con un margen Puede ser menos. de imprevistos, digámoslo así. Pero lo importante es que cada una de mis actividades para el desarrollo de la política pública estén reflejadas en ese presupuesto. Entonces ahí viene un tema interesante que es, yo tengo una teoría que en algún momento la voy a desarrollar. Existen, ¿verdad?, indicios de lo que te voy a decir. Que es que uno de los grandes problemas a la hora de gestionar lo público es que hay muchos ciclos que no coinciden. Me explico. Tú muy probablemente tienes un ciclo de desarrollo donde tú diseñas proyectos que se sumen, que generen un desarrollo en el largo plazo del país, pero los ciclos presupuestarios son anuales. Tú tienes otros ciclos que son plurianuales de proyectos. Luego tú tienes ciclos electorales que no coinciden con los ciclos plurianuales. Y luego, si el resultado político electoral no es positivo o no es el mismo de los que ya diseñaron esa política, puede que cambie las prioridades o puede que cambie la forma de ejecutar o simplemente cambie la visión que se tiene del Estado. Y eso es como quizá volver al inicio en algunos proyectos. Exactamente, porque esos son elementos que tú debes contemplar en el diagnóstico, porque el diagnóstico no es solamente limitado a la realidad local. El diagnóstico incluye la normativa que me regula, o sea, ese tema presupuestario plurianual que tú comentas, todo eso está atado a una norma. Claro. Entonces, todo eso entra dentro Sistema Nacional de Inversión Pública. Entra dentro del contexto normativo que me afecta a la localidad. Y el tema político entra dentro de un análisis político previo. O sea, el diagnóstico incluye elementos tanto de la realidad local de las personas como de todo lo que le afecta, todo lo que les rodea a esa realidad local, que incluye normativas, marco legal, contexto legal, e incluye también el contexto político, que no debe ser entendido simplemente por el comportamiento partidista de la localidad. No, político electoral sino que político en general, correctamente. En general, porque a veces no es un tema de partido. De hecho, la mayor parte de las veces no creo que sea un tema de partido, sino más bien un tema de los actores, cómo tienen una visión política que difiere una de otra y que las prioridades se establecen en base incluso a mi compromiso electoral, que te condiciona. Pero ahí mi preocupación siempre es que tú diseñas un proyecto, tú vislumbras todos esos aspectos y la normativa te ayuda de alguna manera a planificarte lo mejor posible para eso. Pero hay ponte un 10%, un 20% de ese tema político que para mí es la última milla donde muchos de los proyectos se quedan, no llegan. Porque a veces los actores que tienen que implementarlos, que tienen que solucionar o gestionar esos problemas, no tienen la capacidad política para sortear esos obstáculos. Tiene dos formas de abordarse desde mi punto de vista esa situación. Si no la pude identificar en el diagnóstico porque no lo tuve presente, se me pasó, en ese momento no lo veía como una realidad, lo ideal sería colocarla más adelante en un apartado que se denomina riesgos. Generalmente, todo proyecto de inversión de largo plazo debería tener en sus riesgos contemplados este cambio político y una forma de cómo podría ser abordado en caso de que hubiera algunas diferencias, de que no pudiera continuarse desde la primera, digamos, aproximación del cambio político mismo. Estrategias para poder abordarlo desde el punto de vista de riesgos, verlo como un riesgo. Si todo ocurre normal, bueno, mi proyecto va a seguir desarrollándose, mi política pública sigue desarrollándose, pero desde el punto de vista de cambios que no estoy preveyendo o que puede ser que sucedan o no, debo colocarlo en un análisis de riesgos. Claro, desde el punto de vista de la herramienta técnica, me hace todo el sentido del mundo. Mi preocupación es el talento, el recurso humano que tiene que gestionar estos riesgos o que tiene que entenderlos o siquiera conocerlos. Muchas veces ni idea tienen de que esto
tú tienes que tenerlo sobre la mesa a la hora de gestionar una institución pública, una política pública, un proyecto que se hace desde lo público. Y por eso te digo que para mí esa última milla que hay que recorrer para que un proyecto comience a ejecutarse es donde muchos proyectos se pierden. Y a veces la gente ve en la prensa una construcción que no se terminó o un proyecto que se inició y no dejó resultados. No se sabe si la inversión valió la pena o lo que sea. Muchas veces no es que el proyecto estuviese mal diseñado. Tenía sus indicadores, tenía su diagnóstico, tenía sus riesgos, etcétera, etcétera. Sino que en la reyerta política que surge del sinnúmero de circunstancias que se puede presentar, ese último tramo no se puede recorrer y los actores que pueden solventar las situaciones que se presentan no las saben solucionar por desconocimiento. Entonces, mi planteamiento es el siguiente. ¿Cómo tú fortaleces la administración pública y sus actores para que comprendan eso? Esa pregunta es muy compleja. Y por más bien diseñada que esté una política pública, si en el cambio político el entrante no lo asume como una prioridad, no lo asume como algo de importancia, por más bien que esté realizado el diseño, por más bien que estén identificados los actores, la política pública no va a caminar. Que tenga su presupuesto, que tenga su... Exactamente. Todo. Se puede realizar de la forma técnica posible más correcta y si quien la va a asumir desde el alto nivel no la hace suya, no la ve como suya. La política pública tiene que convencer en el documento, ¿no? Tiene que estar diseñada de una forma que el que la vaya a implementar pueda verla como una buena propuesta. Sí. Pero si políticamente yo no entiendo que me beneficia, que es viable, que me genera, digamos, un consenso con actores que a mí me interesa relacionarme o que va de acuerdo a lo que yo he priorizado, a lo que yo he comunicado como estrategia mía, como estrategia política mía, entonces no va a funcionar. Porque realmente no es, digamos, no está escrito en piedra lo que una política pública expresa. Depende mucho de factores también políticos determinados. Claro. Y por eso es tan importante el tema de la meritocracia y de que los rangos medios, sobre todo, de la administración pública, permanezcan en el tiempo, siempre que tengan la profesionalidad necesaria y el compromiso con el servicio público. O sea, obviamente que todo cambio político trae consigo un grupo que estaba afuera y quiere ahora ocupar los espacios de toma de decisión sobre todo. Eso es normal. Y lo va a hacer el PRM como lo haga el PLD, como lo haga cualquier otro partido que surja de aquí al futuro. Pero nosotros como país, si queremos pasar al siguiente nivel en el desarrollo, tenemos que apostar a que haya una masa de expertos, no, ni siquiera expertos, porque quizá la palabra experto a veces la ninguneamos mucho. Es más bien personas que tienen la profesionalidad y el conocimiento necesario para que hay proyectos en los que tenemos que hacer un compromiso como país. Total, y olvidarnos de que haya cambios políticos. Totalmente. Y entender, claro, el que entra o el que llega, entender que lo principal es la continuidad del Estado, en el sentido de lo que se hace que funciona, de lo que se ha hecho que ha funcionado, de lo que se ha hecho que le da beneficio a las personas. No todo lo que se ha hecho anteriormente es malo, no todo lo que se ha hecho anteriormente es bueno, sino que ese concepto de continuidad del Estado permanezca, siga. ¿Cuáles son esas políticas públicas que sí han sido beneficiosas para la población y que se deben seguir implementando? ¿Cuáles son las que me van a detonar que otras se desarrollen también de una manera adecuada? Porque una buena política pública desarrollada puede conllevar a otras de igual beneficio, de mayor beneficio para la gente. Claro, totalmente. Entonces, presupuestar. O sea, ya hablamos de diagnosticar, ya hablamos de los stakeholders, hablamos de que hay que establecer metas claras, precisas e indicadores de seguimiento, porque habrá una evaluación en el final, que hablaremos de eso. El presupuesto. Se hace el presupuesto, se deja un margen, ¿verdad?, de imprevistos y demás. Se somete al organismo financiador, que no siempre es el propio Estado. A veces tú tienes el apoyo de un organismo internacional, viene por el financiamiento de un banco. O por donación. Viene por donación también, que es poco conocido eso. Que de hecho la República Dominicana cada vez recibe menos donaciones porque ya somos un país que ha aumentado en su renta per cápita, ¿verdad? Correcto. Pero en el momento en que éramos un país de renta baja, recibíamos muchas donaciones. Presupuestaste. Ya tú tienes tu apropiación presupuestaria. ¿Qué va?
¿Qué sigue? Dependiendo del organismo financiador o donador, ese presupuesto, junto con toda la propuesta técnica del proyecto, debe ser sometido al organismo correspondiente. Ya sea el Congreso Nacional, ya sea cualquier proceso de aprobación, por ejemplo, en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, va al Consejo, viene aquí al Congreso, vuelve al Consejo de aprobaciones allá y es como igualito con Banco. Exactamente, ya ese es un proceso que se sigue dependiendo de la naturaleza del proyecto, de quién financia o de quién dona. Y casi siempre va, si es diseñado en una institución particular, pasa por el ojo técnico del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Que es el organismo que gestiona el sistema de inversión pública. Correctamente. Y que es el organismo que debe, o sea, tiene a su cargo, asegurarse de que esos proyectos que son de más de un periodo tengan continuidad o estén debidamente planificados, porque cuando el país dice, yo voy a construir una línea del metro, probablemente no se agote en un solo periodo electoral y su decisión impacta a toda la vida futura del presupuesto nacional, porque trae consigo un costo fijo. Igual como sucede en una casa, si usted hace un gimnasio en su casa, eso tiene un costo fijo de luz, de equipo, de mantenimiento, de operación, etcétera, etcétera. O sea que el Ministerio de Economía lo ve desde esa lógica. Uno, ¿cuál es el impacto en el largo plazo y en el mediano plazo de este proyecto? Y dos, ¿cómo es sostenible hacia el futuro de las cuentas del país? Todo eso también va dentro del documento técnico, sostenibilidad del proyecto, y el presupuesto incluye el apartado de presupuesto operativo que incluye todos esos elementos que tú acabas de mencionar. El costo fijo de la operación. Correcto. Ahora, vámonos a una parte que para mí es sustancial y muchas veces se ignora, que es la evaluación. Que es, ok, invertiste 100 pesos a solucionar tal tema, lo solucionaste. Porque de ahí es que se define si en realidad tu intervención fue eficiente, si el abordaje que tú en el inicio dijiste, mira, el problema es el desempleo, pero ese desempleo viene por estas 4 causas. Vamos a abordar las 4 causas, se soluciona el desempleo en esa zona. En la evaluación hay que saber si eso es así o no. Claro, y la evaluación no solamente me va a arrojar si la política pública tuvo un resultado de acuerdo a lo que planifiqué, de acuerdo a lo que formulé, sino también me va a arrojar elementos que me darán información sobre si dicha política pública puede ser modificada, porque no fue lo suficientemente de acuerdo a lo que se esperaba inicialmente. La evaluación se contempla que debería hacerse de forma integral. Estamos acostumbrados a evaluar los resultados, pero también puedo evaluar si realmente lo que planifiqué era para ese grupo de población objetivo. O sea, de alguna manera evaluar el proceso. El proceso. Hay diferentes tipos de evaluación, diferentes. Estamos en el Estado Dominicano acostumbrados a la evaluación de resultados, a la evaluación de impacto. Pero también hay evaluaciones de proceso, hay evaluaciones de interesados, hay evaluaciones de diferentes tipos que pueden complementar y darle un sentido más integral a la evaluación misma. Hay también evaluación de evaluaciones para saber si la evaluación se hizo correcta. Okay. Es un mundo es un mundo aparte. Sí, muy amplio. Claro, porque de todo esto van surgiendo muchos aprendizajes, pero sobre todo sistematización de la experiencia. Si esto se puede replicar en otras comunidades. Sistematización de la experiencia, y yo diría que también el valor más importante de la evaluación son lecciones de aprendizaje. Lecciones de aprendizaje porque si implementé una política de embarazo en adolescentes por 10 años y la tasa sigue igual o me baja muy, muy poquito, casi en un valor insignificante, entonces, aunque los resultados de la evaluación me estén dando correctos de esa política pública porque los indicadores se cumplieron y demás, hay un tema de que no es lo que me está dando, digamos, el avance que yo quiero. Porque muchas veces hay que diferenciar entre indicadores de resultado e indicadores de impacto. Una política pública, la evaluación me puede dar que los indicadores de resultado están correctos, sí. Capacité a las niñas en prevención de embarazo en adolescente, realicé los talleres, tengo todos esos resultados, ok. Pero la tasa de embarazo en adolescente no me está disminuyendo, entonces esa política pública debe tener otro abordaje. Ese aspecto es fundamental porque a veces la gente diseña un plan operativo y pone 75 reuniones y eso es un indicador de un resultado. Si tú hiciste las 75 reuniones en el mes, perfecto, cumpliste tu objetivo.
pero probablemente eso no tuvo ningún impacto. O tú no, o lo tuvo. Correcto, y eso me lo va a dar la evaluación. Son cosas distintas. O sea, una cosa es tú decir, estas son las actividades que yo voy a implementar, pero si tú no la ves desde el punto de vista, ok, no es solo hacer la actividad, es qué impacto tiene esa actividad. Para poder comprender si lo que estoy haciendo es lo correcto, porque si no, la inversión que hace el Estado para tener un personal, para tener un gasto operativo de trabajo, no tiene sentido. Entonces, muchas veces los que hemos participado y los que participan hoy del servicio público deben entender esa lógica, que no es simplemente llenar una agenda de actividades para sentirte que hiciste muchas cosas en el día, es que hacia dónde fueron esas actividades, qué resultado dejaron, qué problema soluciona, porque el Estado está enfrentando problemas todo el tiempo. Sí. Y la idea de combatirlos son a través de la política pública. Sí, en este espacio hemos condensado realmente muy atómicamente. Creo que nos saltamos un poquito el tema de los objetivos, pero luego de que se definen los objetivos en el diseño de la política pública, la evaluación también debe contemplar si esos objetivos fueron cumplidos. Y las actividades deberían ser diseñadas en torno a los objetivos mismos. Muchas veces yo tengo un objetivo claramente definido. Cuando me voy a definir las actividades de la política pública, no están relacionadas con ese objetivo general o con los objetivos específicos, que son los que me operativizan el objetivo general. Y por eso ya tengo problemas en la evaluación. Porque la evaluación por sí sola, como instrumento, como mecanismo, la información que me arroje va a depender muchas veces de si la política fue bien diseñada. Si la política fue mal diseñada, la evaluación va a ser un poco más dificultosa de ver lo que yo quiero ver en términos correctos, en términos de beneficios positivos o de impactos negativos. Es tedioso, es complejo, pero muy gratificante cuando tú ves que diseñaste bien una política pública y si tienes la suerte o digamos el timing correcto de estar en el momento de su concepción y en el momento de su evaluación, es una gran satisfacción ver que lo que tú diseñaste tuvo un impacto en el objetivo planteado, o sea que el objetivo se logró. Y yo creo que para los que nos escuchan, que todo el que aspira al servicio público, hay 3 aspectos fundamentales que usted debe conocer a la hora de aspirar a cualquier puesto público, que es planificar, presupuestar y comunicar. Yo agregaría a esas 3 el seguimiento. Para mí el seguimiento es el corazón de todo. Yo lo meto en la planificación, si tú supieras. Ok, bueno. O sea, para mí eso es parte integral de la planificación, porque yo no puedo planificar algo y no darle seguimiento. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Yo tenía un jefe que siempre decía, lo importante aquí es el seguimiento. Porque tú te la pasas recibiendo gente, oyendo temas, tratando de solucionar problemas. Y si tú no le das seguimiento, olvídate que no se mueven solos. La importancia del seguimiento es tal que me da avisos antes de que la política pública concluya y yo tenga que llegar a la evaluación. O sea, yo puedo darme cuenta en el proceso, si los indicadores están bien diseñados, de qué puede mejorar, de qué falta aquí, qué falta allá, cómo va caminando todo, antes de que llegue a la evaluación y me lo diga. Y a mí me da la impresión de que ese es uno de los grandes logros del fortalecimiento institucional de los últimos años de la administración pública. Que haya herramientas que sistematicen y faciliten eso. Y que no dependa de que una persona en particular esté en un puesto, sino que aún tenga que cambiar esa persona por X o por Y, la herramienta está ahí y la necesidad está identificada. Lo que necesitamos es que quienes asumen la parte política del ejercicio público comprendan que eso es irrenunciable. Tener personas, no importa de qué partido sean, pero tener personas que comprendan que estas herramientas de seguimiento, de planificación, de presupuesto y demás son esenciales para que el Estado funcione y que no se deje a la improvisación lo que se necesita. El seguimiento, como bien tú dices, no hay un seguimiento si tú no diseñaste bien tus actividades y tus objetivos. ¿A qué le vas a dar seguimiento? O probablemente le diste seguimiento a algo que no es lo importante. Por eso es importante la institucionalización del mismo en el sentido de disponer de las herramientas que me permitan hacerlo de forma correcta. Porque la palabra seguimiento en sentido general puede interpretarse de diversas maneras. Yo puedo pensar que con unas cuantas llamadas estoy haciendo el seguimiento. Pero si yo no hago un seguimiento en el que yo identifico lo que está fallando, lo que está haciéndose bien,
no estoy haciéndolo de la forma correcta, porque no necesariamente doy seguimiento para ver lo que está mal. Puedo dar seguimiento para ver en cuáles casos hay cosas que están funcionando y que pueden ser compartidas para otros y que Claro. pueden también beneficiar otros casos. Claro. Y que se identifiquen también los obstáculos. Eso tú lo haces en el seguimiento. Hay veces que tú tienes una política pública que todo se hizo bien, pero hay un documento que está parado en la Contraloría, que está parado en presupuesto, que está parado en cualquier órgano de apoyo transversal a la ejecución pública. Y ese seguimiento muchas veces se identifica como un tema de conflicto. Mira, a veces el actor que tiene parado el documento no es que lo está haciendo por una mala gestión, es que él está cumpliendo su proceso. Y si su proceso dice que tal documento dura 15 días, eso es lo que va a durar. Pero si tú lo ves desde el punto de vista del que está ejecutando la política y él está viendo un tema que si no se resuelve, tiene un tema sensitivo al tiempo, ¿verdad? Tú tienes que poder identificar esa situación y solventarla, porque eso es parte del seguimiento. A tiempo. El seguimiento oportuno puede salvar la política pública. Claro, porque si no, o sea, no es culpa de por ejemplo, presupuesto. No, yo cumplí mi proceso normal, que son 15 días para que ese documento se emita o para que esa apropiación presupuestaria se logre. Ahora, para yo saber que eso tú no lo necesitabas en 5 días, tú debiste venir aquí o tú debiste informarlo. Porque también hay un tema de comunicación interna, de cómo fluye entre los órganos del Estado. Ok, esto es una política prioritaria o esta política, si no se resuelve de tal manera, en tal tiempo, perdimos una oportunidad o se cae el proyecto o se pierde una donación o se pierde un presupuesto. Y yo creo que muchas veces donde más difícil es entender, que se logra entender eso, es entre los poderes. Porque el poder legislativo funciona con una lógica distinta al poder ejecutivo y obviamente al poder judicial y a los órganos especiales. Y a veces tú tienes limitantes que son causadas porque cada uno de estos órganos, ¿verdad?, están funcionando en su tiempo, sin nadie que logre decir, no, mira, tenemos que sentarnos en una mesa común de trabajo porque hay prioridades que son del país. Olvidémonos de que tú eres el poder legislativo y que tú, tal partido lo dirige, o tú eres la Junta Electoral y son independientes. O sea, no es un tema político per se, político partidario. Es un tema de sentémonos a diseñar una mesa de trabajo común donde al momento de identificar un problema que tiene que ver con más de un poder, mira, este problema. Planteemos una solución porque afecta al país. No afecta al Poder Ejecutivo, no afecta al presidente, no afecta al partido de gobierno, no afecta al presidente del Senado, es al país. Depende mucho del compromiso de las personas involucradas en esos procesos, de qué tan identificadas están con el bien común que se busca lograr. Y de la institucionalización de eso. Correctamente, porque muchas veces las cosas, el funcionario público las hace con la buena voluntad, con toda la buena voluntad posible, pero realmente se encuentra con escenarios que pueden dificultar que ese proceso se desarrolle de la mejor manera. Bueno, Laura, gracias. Gracias, Frank. Frank. Que sí, hay mucha brillantez. Ay, Gracias por escucharnos.